Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias por su presencia y por su apoyo. Eh, el mundo entero está hoy mirando hacia un solo lugar. El Salón Oval de la Casa Blanca se ha convertido en una especie de foco de atención universal. El de hoy es un problema que concierne también a Venezuela, pero que concierne a un gran universo de personas, de países y de intereses. Hemos invitado a Humberto García Larralde, que fue toda su vida profesor de la Escuela de Economía, ha sido vicerrector de la Universidad Central, ha sido presidente de la Academia de Ciencias Económicas y Sociales y se mantiene activo con una columna muy buena en el Universal, en el Nacional, perdón, que hay que leerla porque la reflexión y la preocupación de Humberto y su manera de abordar las cosas nos ayuda mucho a comprender lo que está pasando. Vamos a darle entrada primero a Humberto, ¿verdad? Por ser también, y Douglas creo que está de acuerdo con esto, el mayor de nosotros, un poquito mayor, no mucho. Pero además, vamos a darle después a Douglas Ungreda. Cuando hable Douglas, haré la presentación. Le voy a decir las reglas del evento para que estemos claros todos. Humberto va a hablar 10 minutos y va a plantear aspectos, digamos, que él, en su perspectiva, el esfuerzo que tienen que hacer los dos es muy grande porque saben mucho y tienen mucha información de esto y, y no pueden, digamos, hablar fácilmente en un tiempo tan corto. Humberto, adelante. Humberto habla 10 minutos, después habla Douglas 10 minutos y después abrimos un círculo de discusión y comentarios, en el cual el máximo tiempo es 3 minutos para cada intervención. Y los 10 minutos finales hacemos abrimos los micrófonos para las conclusiones de Humberto y de Douglas. Por favor, alguien que tiene un micrófono abierto que lo cierre. Bueno, adelante Humberto, bienvenido. Alguien tiene el micrófono abierto, que por favor lo cierre. Que cierren el micrófono, por favor. Aló, ¿se me oye? ¿Se oye? Sí, Humberto, te oímos. Bueno, es que yo no, ya va. Te estamos escuchando bien. Sí, bueno, buenas noches, o buenas tardes, perdón. Y gracias, Manolo, por invitarme a tu programa y por esta presentación. Siempre es bueno recibir una presentación como la tuya de alguien que es mayor en edad. Digamos, yo respeto mucho a mis mayores. Bueno, mira, el tema es muy complicado, o muy complicado no, está lleno de muchas implicaciones que tiene que ver con el impacto de las medidas decretadas, anunciadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en materia arancelaria. Y ahí hay mucha especulación sobre si eso se trata de una especie de, si se está desatando una guerra comercial con otros países y cuáles son las implicaciones, a quién beneficia eso, cuáles son las posibles consecuencias. Detrás del anuncio del presidente Trump hay, por supuesto, unos supuestos. Él, como ustedes recordarán, llegó a la presidencia bajo el lema de hacer América grande de nuevo. Es decir, él parte de la idea de que de una forma u otra Estados Unidos no está cumpliendo con sus potencialidades y más bien en términos de sus relaciones internacionales ha sido víctima de países que han abusado pues, del libre cambio, del libre comercio, perdón, con Estados Unidos y además han aprovechado del paraguas protectivo que significa entonces el gasto militar de los Estados Unidos la protección que ofrece a otros países, concretamente en el caso de la OTAN, que hace que los países europeos, miembros de la OTAN, se sientan protegidos a pesar de no gastar lo suficiente en términos de tener un equipamiento de equipos, aparatos y de soldados, digamos, dispuestos a defender la OTAN en momentos, a cualquier país de la OTAN en momentos de crisis.
Entonces, esta idea de los Estados Unidos como víctima, como habiendo sido abusado por otros países que se han aprovechado la buena voluntad de los Estados Unidos, es un poco la motivación de la retórica del presidente Trump. Y está en la base de esos anuncios del 2 de abril, que de paso él lo denomina Día de la Liberación. Eh, la idea era un poco compensar los Necesito déficits silencio. comerciales. Los Estados Unidos, ustedes no sé si conocen bien los datos, las cifras, los Estados Unidos es un país que importa más de lo que exporta en términos de bienes materiales, presenta entonces un déficit comercial bastante significativo y la idea detrás del anuncio del presidente Trump es equilibrar esos déficits, es decir, compensar con aranceles, que llama aranceles recíprocos, los déficits que tiene Estados Unidos con cada país. Y hay una formulita muy sencillita, de paso muy banal, donde se pretende compensar el déficit comercial con estos aranceles que él anunció ese día, esa lista de países de aranceles por país y también por sectores. Bueno, no olvidemos el caso del aluminio y el acero, el caso de los automóviles, etcétera. Bueno, lo cierto es que esas medidas, desde mi punto de vista, y con esto creo que coincido con muchos economistas, están lejos de ser la solución y lejos de producir la respuesta que supuestamente anima a Trump. Eh, en primer lugar, es obvio que la subida de las aranceles ocurre en un mundo bastante más interconectado, digamos, que hace más de 100 años, y suscita entonces también reacciones de los demás países. Por otro lado, no hay ninguna duda de que la subida de los aranceles para la importación de los bienes que requiere la economía estadounidense va a tener un impacto en los costos de producción. Es decir, para el consumidor local va a subir desde luego el precio en la medida en que se traduce el mayor impuesto digamos, en mayores precios en el mercado doméstico. Y desde luego, esto tiene un efecto bastante adverso. Además, el dólar estadounidense pierde confianza, pues que pierde credibilidad. Hay un poco la intención que se propone o que se trata de hacer cumplir por parte de un asesor, algunos asesores económicos de Trump, concretamente el presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Presidencia, Stephen Miller, es el de precisamente debilitar el dólar, porque de acuerdo con la concepción que tiene Miller, la idea digamos, en los Estados Unidos tiene un déficit comercial con el resto de los países del mundo porque la mayoría de los habitantes de la Tierra o incluso de gobiernos buscan refugio en digamos, los bonos del tesoro, por ejemplo, porque son garantía de estabilidad y de seguridad. Entonces, es una moneda de refugio, el dólar, y los bonos públicos, los papeles del Estado, son garantía de seguridad, por cuanto el Estado de Estados Unidos, por supuesto, la economía más poderosa del mundo, tiene una tradición macroeconómica bastante estable, predecible, se rige por principios y por leyes y por, digamos, un estado una situación de estabilidad, de normas que garanticen la estabilidad y por eso el dólar se convierte en moneda de refugio. Entonces, claro, si eso fortalece el dólar, porque, digamos, repito,
No se oye, Humberto, quita el mute tú, por favor. Humberto, no se oye. Tiene el micrófono apagado. Tiene el micrófono apagado. Humberto, quita el mute a tu micrófono. Humberto, no sé si Humberto está aquí. Bueno, Ahí estoy, ahí estoy. Mira, te perdimos porque tuve que poner mute, porque el ruido no dejaba escuchar. Estaba, bueno, quítale el mute, quita el mute. Pero la verdad es que ¿por qué? Yo, ¿será que le di no, fui yo, Humberto, que le puse mute a todos y pensaba que el sistema no le ponía mute al que estaba hablando. Y allí se me enredó el papagayo. Un problema tecnológico menor, pero tú Sí, ibas muy bien. Estabas planteando el asunto de las políticas que se estaban realizando dentro del el paquete de políticas de Trump. Y, ah, sí, bueno, fíjate, una cosa es el impacto directo de esta subida de los aranceles. Obviamente aumenta el costo de la ujú, vida para los ujú, estadounidenses internamente. Hay un efecto claramente de desviación de comercio. Aquellos países más afectados por la magnitud de la subida de los aranceles van a exportar menos a Estados Unidos o van a tener más dificultades para competir en el mercado interno porque sus precios internos van a ser mayores por la magnitud del impuesto de importación del arancel. Entonces, los economistas hablan de desviación de comercio, quizás suple mejor esas carencias o esa demanda interna en Estados Unidos, un productor que no esté pechado con aranceles tan altos. Entonces, esto puede favorecer en el tiempo a algunos países en detrimento de otros, es decir, habría creación de comercio de parte de los países con menos arancel y habría desviación de comercio afectando a los países pechados por los aranceles más altos. Entonces, la idea que supuestamente anima Trump detrás de esto es que esto incida en los incentivos para la inversión productiva, es decir, primero a tener un mercado más protegido, el mercado doméstico estadounidense. Entonces, la idea es tratar de incentivar la inversión de aquellos proveedores que están exportando a Estados Unidos, que más bien incentivar que produzcan internamente, que inviertan en plantas y empresas en el seno de la economía norteamericana. Y por otro lado, tiene efectos también de desviación o de incentivos para colocar inversiones, para invertir en países menos afectados, más aquí habría una decisión, una cierta discrecionalidad de la presidencia de los Estados Unidos por tratar de favorecer a algunos países en detrimento de otros. Entonces, habrían unos aspectos más de mediano y largo plazo, en la medida en que la desviación y la creación de comercio genera entonces estos incentivos. Pero repito, la idea fundamental de Trump es tratar de, por lo menos es lo que alega en sus pronunciamientos, es tratar de provocar inversiones en Estados Unidos, fundamentalmente en la manufactura. Él dice que se ha perdido muchos empleos de industriales en manufactura porque precisamente la fortaleza del dólar, no sé si yo pude explicar o si me escucharon explicar el, el, um, el argumento de Stephen Mirren, el presidente del Consejo de Asesores Económicos de Estados Unidos, que precisamente sostiene que el dólar es muy fuerte, sí, sí, porque no, el resto del mundo busca refugio en el dólar. sí. Entonces, el dólar está en su concepción sobrevaluado y esto genera un déficit comercial
estadounidense. Entonces, claro, Trump lo que dice es que eso ha hecho que se pierdan empleos industriales en Estados Unidos a favor de otros países que mejoran su competitividad frente a un dólar, frente a un país, un Estados Unidos en este caso, que tiene una moneda sobrevaluada y que es menos competitiva en ese sentido. Entonces, claro, uno lo que tiene que preguntarse, bueno, ¿qué es lo que hay de razón o hasta qué punto eso es cierto? Y una cosa que yo creo que primero hay que destacar, además del impacto sobre el costo de la vida de los consumidores de los Estados Unidos, es que la manera como se han ido anunciando estas medidas, para adelante y para atrás, se anuncian los aranceles, después se quitan, después se vuelven a anunciar y se vuelven a modificar. Es decir, esas son, ¿cómo se llama? El impacto que ahí se percibe más bien es de incertidumbre y de poca estabilización en el tiempo de las medidas. Es decir, si uno quiere atraer inversión a Estados Unidos, uno tiene que, obviamente, generar confianza. Y la generación de confianza tiene que ver, desde luego, con la estabilidad de las políticas y con la consistencia de las políticas. Entonces, un primer elemento que va en contra con el fin perseguido, según el anuncio del presidente Trump, es la poca, es lo errático, me perdonan el término, lo poco, la incertidumbre que crea este constante cambio. Si uno fuera un inversionista extranjero, uno lo pensaría dos veces, por supuesto, antes de invertir en Estados Unidos. No vaya a ser que, a pesar de que en un momento determinado pudiese aparecer ventajosa, al cambiar las políticas, entonces más bien esa ventaja se revierte. Al quitar los aranceles, entonces ya no tengo la ventaja. Entonces ahí hay una segunda, además del alto costo, el incremento del costo de la vida, no se va, es difícil que se produzca ese incentivo, a menos que se mantenga esos aranceles en el tiempo, cosa que está por verse. Y si ese es el caso, mantener los aranceles en el tiempo atenta con las posibilidades de crecimiento, porque es una solución que encarece la producción, los insumos son más caros, la competencia de los Estados Unidos, al ser una economía protegida, perdón, tiende a decaer, porque como ocurrió en el caso de Venezuela con la sustitución de importaciones, la competencia anula, perdón, la protección arancelaria anula la competencia y no hay los incentivos para estar constantemente invirtiendo, innovando, mejorando. Te quedan dos Y minutos, Alberto. finalmente, Te, te quedan 2 minutos. 2 minutos. Bueno, entonces, y quiero entonces terminar haciendo referencia de nuevo a esta concepción de Stephen Mirren. Él parte, el presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Presidencia, él parte, repito, que el dólar está sobrevaluado porque la gente busca refugio ahí. Y entonces él está promoviendo, o detrás de esta idea, se está insinuando un acuerdo que se ha dado a llamar el acuerdo de Mar-a-Lago, que es tratar de provocar que los demás países vendan sus tenencias en bonos de la tesorería estadounidense, de tal forma de debilitar el dólar. Es un poco tratar de reeditar lo que hubo en el acuerdo del Hotel Plaza en el 1986, en que Estados Unidos, junto con sus socios comerciales, efectivamente llegaron a un acuerdo para debilitar el dólar, para mejorar la competitividad de Estados Unidos. En ese tiempo funcionó porque los demás países accedieron a eso. En este caso estamos viendo o estamos presintiendo muy poca receptividad a esta idea, y más bien los demás países han estado reaccionando de una forma bastante distinta. En vez de colaborar, están la mayoría de ellos, Canadá, China, la Unión Europea, a pesar de que, por supuesto, han estado también buscando negociar y ahí a posponer medidas definitivas hasta que tanto no se define exactamente qué es lo que va a hacer Trump. Pero la tendencia, la predisposición es más bien a reaccionar, a imponer aranceles también compensatorios, y esto lo que va a hacer es dificultar entonces el panorama. Creo que me comí el tiempo y
y Es, lo dejaría hasta aquí. es muy bueno todo lo que has dicho, Humberto. Has hecho un esfuerzo enorme. El tema es muy amplio. Te pido disculpas porque queremos hacer algo que sea vendible en YouTube, vendible en el sentido de que la gente no lo vea muy largo. Pero te felicito porque, bueno, los que quieran saber más de todo lo que sabe este gran profesor y amigo, vean sus artículos. El último fue muy bueno sobre este tema. Bueno, vamos a darle ahora la palabra a otro gran amigo y a otro muy lúcido economista, que es el doctor Douglas Ungrea. También Humberto es doctor en estudios del desarrollo, Douglas es doctor en economía y su trabajo de tesis y su especialidad es zonas monetarias. Ha hecho un aporte tremendo al entendimiento de las zonas monetarias y para nosotros ha sido también, al igual que Humberto, un permanente consultor o tutor de las cosas que pensamos y buscamos. Adelante, Douglas. No te estoy viendo por aquí. Aló, sí, Hola, hola, Douglas, adelante. buenas tardes a todos, muchas gracias. Muy importante el aporte de Humberto en esta primera parte. Yo querría un poco remitirme a la historia de cómo es que llegamos a esta situación, porque para entender qué es lo que está pasando, hay que entender qué es lo que pasó, cómo se desarrolló el devenir de la economía norteamericana para llegar al punto donde estamos ahora y por qué estas ideas o estas decisiones que pueden traer un grave riesgo de recesión y de depresión en la economía global. Vamos por partes. ¿Cuál es el problema fundamental de la economía? ¿Qué es lo que está hacia dónde van dirigidos los esfuerzos? Estamos hablando de una deuda pública que en este momento se equivale al 120% del PIB del país. Estamos hablando de unos 37 trillones de dólares o billones en castellano. Naturalmente, para que la economía pueda seguir creciendo, eh, gracias al gasto público en parte y gracias a la emisión monetaria por el otro, es necesario generar crecimiento que permita el pago de los intereses y el servicio de esta deuda. Sin embargo, ¿cómo es que se acumuló esta deuda en la historia? Primero, Trump desea regresar a la época gloriosa de la economía como una potencia industrial. Hay que examinar cuáles fueron los factores que ayudaron a la economía norteamericana a convertirse en una potencia industrial. En pocas palabras, si repasamos un poco de la historia universal de principios de siglo, las políticas tanto de Europa en ese momento, la primera potencia era Inglaterra con la libra esterlina y se estaban basando en el estándar oro, es decir, la libra esterlina estaba siendo soportada por las tenencias de oro y así otros países. Y Estás poco hablando a del poco, siglo XIX, ¿verdad? Del siglo XX, perdón. De comienzo del del siglo siglo, XX. del siglo XX. Estados Unidos era una potencia mediana, era un país grande, como no, era un atractor de inmigración. En ese momento tenía mano de obra de sobra. De hecho, la depresión mundial del año 29 y 30 en parte se debió a un esquema parecido que está presentando Donald Trump, es decir, la estructura de aranceles que fue promovida por los congresistas Smoot-Hawley y que exacerbaron la crisis global al punto tal que un cuarto de la población estaba desempleada, un récord absoluto. Gracias a Dios, la Segunda Guerra Mundial permitió de alguna forma redirigir esa mano de obra excedentaria, una parte hacia la defensa de las democracias occidentales y el verdadero desarrollo comenzó a partir del posguerra, cuando todos esos soldados regresaron a casa gracias con el GI Bill,
que era un plan de gasto público derivado para los veteranos de esta guerra, para permitirles comprar casa, educarse, conseguir trabajo, comprar carros, en fin, y redirigir la estructura productiva que estaba enfocada en lo militar hacia el uso civil. Ahí comenzaron los años de oro de la economía norteamericana propiamente, es decir, estamos hablando del año 50 hasta los años 68 aproximadamente, cuando Europa, gracias al Plan Marshall y gracias a la capacidad de gasto público que tenía, total, era el único acreedor mundial en ese momento, Estados Unidos impulsó el desarrollo global. Entramos en los años 70. En los años 70 había una desconexión entre el precio del oro y el dólar. Habían más dólares en circulación que el oro en manos de los bancos centrales. Se había fijado una equivalencia de $35 la onza, pero con el crecimiento del comercio internacional llegó un punto en que los europeos comenzaron a acusar a Estados Unidos de tener un privilegio exorbitante, de palabras de Charles de Gaulle, y comenzaron a cambiar dólares por oro. En ese momento entra Nixon, interrumpe la equivalencia y suspende la convertibilidad, lo cual entramos en el estándar oro propiamente, en el del oro mezclado, mixto con el estándar dólar. Una segunda decisión que ayudó muchísimo a potenciar el dólar como moneda global fue las negociaciones con Kissinger y los países árabes, en donde todos los precios del petróleo se iban a cotizar en dólares norteamericanos. Esta primacía del dólar duró durante todo el resto del siglo XX. Entramos al siglo XXI, cambian las reglas de la geopolítica, colapsa la Unión Soviética a fines del siglo XX, queda el único hegemón dentro de la economía global, y entonces tenemos una situación donde Estados Unidos podía financiar gasto público, podía financiar gasto de defensa, en esencia podía abusar de su estatus como potencia en términos del uso de su moneda para cualquier utilización que diera. No necesariamente el gobierno o las empresas norteamericanas podían estar involucradas. El dólar se había convertido en una moneda de transacción universal. De hecho, más del 60% de las reservas internacionales estaban denominadas en dólares norteamericanos. Este porcentaje cayó al 53%, todavía sigue siendo muy fuerte, pero el dólar ya escapó a la dinámica propia de la economía doméstica norteamericana. Por lo tanto, tiene una prima de credibilidad y de confianza que no necesariamente está asignada a las decisiones de política doméstica, lo cual le permitió vivir confortablemente con tasas de intereses bajas, porque los bancos centrales mantenían sus inversiones o mantienen sus inversiones en bonos y en bonos de bancos hipotecarios norteamericanos. Ocurre la crisis del año 2008, el gran colapso financiero. Estados Unidos emitió dinero, hizo una emisión monetaria y amplió la emisión monetaria para bajar las tasas de intereses. De lo contrario, se habría creado una situación crítica. Entonces se corre la arruga. Pasamos al año 2020 con el COVID, lo mismo, solamente que con el COVID se dislocan las cadenas de suministro. Es muy difícil establecer política monetaria porque no sabemos dónde estamos, si estamos trabajando a plena capacidad, por debajo. En fin, el gobierno norteamericano corre nuevamente la arruga y aumenta el gasto público, y eso se traduce en un incremento de la deuda, emisión de bonos de la tesorería. Llegamos entonces al segundo gobierno de Trump. Y Trump, todo alarmado, todo el mundo alarmado, hay que bajar la deuda. ¿Cómo podemos bajarla? El problema es que hay que bajarla como o aumentando los impuestos, pero si aumentan los impuestos no vamos a tener las inversiones necesarias para seguir creciendo, que haga financiable esta deuda. Por otra parte, yo necesito poder refinanciar la deuda porque un lote de esa deuda va a vencer este mismo año y necesito poder refinanciarlas en condiciones adecuadas, es decir, con tasas de intereses bajas, pero a muy largo plazo. Ahora bien, para tener tasas de intereses bajas
yo necesito bajar la inflación y para tener la posibilidad de refinanciar a muy largo plazo necesito que exista credibilidad en el dólar. Pero ¿cómo generar credibilidad entonces? Bueno, vamos a cobrar entonces esta deuda en términos de aranceles. No vamos a subir los impuestos, pero vamos a cobrarle los aranceles a nuestros socios comerciales, tratando de replicar un poco lo que fue la historia a fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Solo que quien ignora la historia está condenado a repetirla. Tenemos un serio problema entonces. Por una parte, el dólar es necesario debilitarlo un poco para permitir que Estados Unidos recupere su capacidad industrial. Pero tenemos otro problema. Estados Unidos no tiene la población que tenía a principios del siglo XX. Ese exceso de población dispuesta a trabajar por poco y duro. Hoy día, más bien lo que está ocurriendo es todo lo contrario. Tenemos una población de baby boomers que se está retirando, que está echando manos de sus ahorros, que está consumiendo, y por otra parte la mano de obra barata, de la cual pudiera eventualmente disponer Estados Unidos, está siendo deportada masivamente, lo cual le impide recuperar la capacidad manufacturera en artículos como chancletas, camisas, faldas, cosas de bajo valor agregado. Yo puedo entender que la capacidad industrial para producir aviones de combate, altísima tecnología, eso requiere una mano de obra altamente entrenada, que toma muchos años y que tiene que estar muy bien pagada. Eso de repente es posible en una economía como la de Estados Unidos. Ahora bien, hay unas contradicciones que son insalvables en todo esto. Para recuperar la capacidad industrial es necesario un dólar barato y una población abundante dispuesta a trabajar duro y por poco. Ahora bien, de la población norteamericana que existe más o menos hoy en día, hay 150 millones de habitantes. Vamos a decir que la mitad, 80 millones, es la que trabaja. De esa, una parte sustancial se va a Te retirar. quedan 2 minutos. Entonces, ¿qué Julio. tenemos? Empleo del 4%. Para eso están despidiendo a los empleados públicos. Pero por más que despidan, por más que busquen, no va a haber suficiente mano de obra para ayudar a la recuperación. Por lo tanto, tenemos un problema de tipo credibilidad, consistencia en las políticas que, como bien había mencionado Humberto, es necesario para poder motivar a los inversionistas a comprar bonos de muy largo plazo, a pesar de que baje la inflación. Lo único que está generando y estimulando son acciones defensivas por parte de los socios comerciales, porque un día me dice esto, mañana me va a decir lo otro y no sé a qué atenerme. Y mucho menos voy a arriesgar millardos de dólares en planta y equipo nuevo si este señor me cambia de opinión nuevamente. Esa es un poco la situación. De aquí en adelante vale la pena entonces hipotetizar qué es lo que pudieran hacer los países que son socios comerciales norteamericanos ante esta arremetida un poco injusta, porque esta situación es por diseño institucional. Estados Unidos buscó esta repartición de la producción global con el consenso de Washington y con tantos de estos acuerdos comerciales. Muy bien. Oye, excelente tu exposición también. Los dos han hecho un gran esfuerzo de síntesis. Tenemos aproximadamente, nos quedan aproximadamente unos 30 minutos para que haya muchas intervenciones. Hay 22 personas en el público. Para que haya suficientes intervenciones, habría que darle como unos, yo estoy casi seguro que no todos quieren intervenir, pero vamos a poner unas 10 intervenciones. O sea, empezamos con Aurelio Seche y, por favor, 2 minutos para que hagan o preguntas o propuestas muy lineales, muy puntuales para agregar a estas dos exposiciones. Adelante, Aurelio. Bueno, muchas gracias. Yo pienso que ambas exposiciones están muy bien montadas. Sin embargo, yo quiero anotar lo siguiente. Aquí no hay una deportación masiva de inmigrantes. Aquí en Estados Unidos, yo vivo aquí, hay 67 millones por lo menos de hispanoparlantes. De esos 67 millones, 37 millones son mexicanos. O sea, la mitad. Son trabajadores, etcétera. Entonces, aquí no se está deportando masivamente a la gente, se está deportando un sector muy minoritario de la población que tiene problemas de delincuencia y algunos inmigrantes ilegales
que no se han registrado y que están, por ejemplo, como es el caso de los venezolanos que están por allí buscando trabajo, pero no es una deportación masiva. Eso es un primer punto. Segundo punto, Estados Unidos es el país consumidor por excelencia. Todo el mundo quiere vender en Estados Unidos. Es el país que tiene el ingreso per cápita más alto del mundo, $90,000 por habitante. La China, Rusia, Irán, etcétera, está muy por debajo de eso. La economía china per cápita es 6 veces menor que la americana, de manera que los chinos no tienen la capacidad de consumo que tienen ellos, y por supuesto el mayor cliente es Estados Unidos. Y claro, había un desequilibrio, vamos a decir, en las tarifas entre el acceso de bienes importados por parte de Estados Unidos a la Unión Europea y a los chinos y a la viceversa. Ellos tienen tarifas altas. Yo creo que lo que se intenta lograr es un equilibrio en las balanzas comerciales y además una propuesta, como dice, no me acuerdo si fue Douglas que dijo eso, que Estados Unidos quiere regresar a ser el productor de manufacturas que fue en el pasado. Cuando usted ve aquí la ropa, aquí el 96,7% de la ropa es importada. Cuando uno va a comprar cualquier cosa aquí en Estados Unidos, todo viene de la China y eso a la población en general no le causa simpatía. Razón por la cual, desde el punto de vista político, Trump ganó. De manera que Trump comparto la idea de que Trump está imponiendo un nuevo paradigma en la economía mundial que no sabemos cómo va a terminar. Y eso crea un gran incertidumbre. Esos son mis comentarios y muchas gracias. Muy bueno, Aurelio, excelente tus aportes y creo que la mayoría puede considerar que por esta vía vamos a un excelente foro que nos va a dar mucha información fresca y mucha integración para superar las confusiones. Bueno, ¿quién pide la palabra? Vamos. Tiene el micrófono apagado, Manolo. No, apagué el micrófono por impericia de moderador. Me disculpan esa. Voy a hacer unos comentarios muy rápidos. Voy a ver si lo hago en el plazo de 2 minutos que estamos tratando de. En primer lugar, me parece que eh, estoy un poco en la onda de pensar que lo que va a ocurrir todavía no ha empezado a ocurrir de una manera plena. Lo que estamos viendo es como un primer round. Entonces, una primera cosa que yo pienso con respecto a la emergencia de la inteligencia artificial y al tema del empleo en general, ¿verdad? Es que esa reindustrialización que plantea Trump podría tener un efecto de compensación y neutralización de las tendencias hacia una mayor, eh, digamos, desviación de la economía tecnológica y, y recuperar una economía más ligada al trabajo. Eso es un primer punto. El segundo, creo que lo dijo muy bien Douglas y también creo que lo ratificó Useche, es que la, también lo dijo Humberto, los tres, la globalización, ¿verdad? Eh, Aparentemente está terminada y las cadenas productivas se agotaron, bien sea por las crisis previas o bien sea por el problema del COVID, pero ha habido como un desarreglo en el comercio mundial. Entonces, ese nacionalismo que pinta Trump de una manera tan agresiva, ¿no? No lo veo personalmente como un mercantilismo o un desconocimiento de la historia, sino más bien a la búsqueda de un equilibrio competitivo más, más razonable. ¿Por qué? Porque China no paga bien su mano de obra. China está metida en la Organización Mundial del Comercio de una manera, si se quiere, un poco tramposa. Y, y eso ya también lo dijo eh, Useche y creo que es válido. En cuanto al sistema financiero, se lo he escuchado varias veces a Douglas, las criptomonedas no parecen resolver el problema. El problema va a ser
cómo el dólar deja de ser una moneda franquicia o una moneda que no es consistente con lo que ha generado en el mercado mundial y se sincera más. Y eso también lo mencionó Humberto. Estamos en una encrucijada, esta es la realidad, estamos en una encrucijada donde la parte política y la parte militar, y sobre todo la geopolítica, ¿verdad? Están amenazando la paz. Y esa es una de las preocupaciones más graves que tenemos. ¿Cómo ven ustedes esa parte, tanto Douglas como, o sea, nosotros somos economistas, la economía es política, entonces hablamos de política económica o de economía política, hablamos de geopolítica económica o de economía geopolítica, pero hay allí una encrucijada. Finalmente, los equilibrios que hay que buscar. O sea, Estados Unidos, los desequilibrios de Estados Unidos están llevando al mundo al borde de un colapso y de una recesión muy fuerte. Esos son mis comentarios. Si quieren, Bueno, ajá, si cabe, si cabe un comentario al respecto a lo ok, lo que dijiste, José, es lo siguiente. Uno, quiero hacer una puntualización sobre lo que comentó Aurelio. Cuando yo digo deportaciones masivas, me estoy haciendo referencia a una oferta electoral concreta que hizo Donald Trump. Él quería deportar a 11 millones de personas. ¿Efectivamente ocurrió? No, no ocurrió. Pero no hay un ambiente conducente a dar la bienvenida a gente de afuera, sino más bien a salir de gente que puede estar ilegalmente. Estoy de acuerdo. Yo también entiendo que es un privilegio poder estar trabajando y viviendo en un país y tiene que hacerse bajo la regla del juego. Sin embargo, Estados Unidos es un país que se hizo grande gracias a la inmigración y ese espíritu tiene que prevalecer. En el momento en que empiece a privar el chauvinismo nacionalista, ahí es donde empiezan los problemas. Por otra parte, si hay un favor que se puede, si hay un destello de algo positivo que esta crisis está generando, es que está obligando a la Unión Europea a integrarse efectivamente. Ya se acabaron los tiempos de la adolescencia, ya se acabaron los tiempos de la infancia, ahora tienen que ponerse los pantalones y realmente integrarse como una unidad política, económica, tomar las riendas y dejar las competencias insanas que había históricamente. Es la única manera que tienen de poder sobrevivir. Y eso en cierta forma me parece que es positivo. Esta incertidumbre sembrada aparece a propósito, en cierta forma, no hay mal que por bien no venga. En este sentido, ayudará muchísimo a la comunidad europea a repensar en su situación y van a entender que son mucho más de peso cuando están juntos que cuando están separados. ¿Ok? muy bien. Eh, Ajá. Yo no sé si, yo creo que puedes seguir y ya tu tiempo de los 5 minutos de cierre lo estás usando, pero quisiera, como no hay muchas intervenciones no hay nadie solicitando hablar, Mira, yo ajá, quisiera hacer un comentario, Manolo, que tiene que ver con adelante, adelante. lo que es el efecto global, pues, de las medidas de Trump. Nosotros como economistas aprendemos que el intercambio entre países rige por una cosa que llamamos las ventajas comparativas. ¿Qué son las ventajas comparativas? Es un principio o una manera de racionalizar la asignación de recursos a nivel internacional, según el cual los países que son productores más baratos de un bien sea porque tienen abundantes recursos, por ejemplo Venezuela con el petróleo, o bien porque tiene la mano de obra barata, o porque tiene la energía barata, o porque está bien situado y logra comercializar con bastante facilidad. Estos se especializan en la oferta de estos productos y importan aquellas cosas que no hacen con tanta facilidad o que les resulta más costoso producir internamente, y lo importan de aquellos países que están especializados, que tienen mayor competitividad, valga la redundancia, en producir esos bienes. Entonces, ese es un esquema de la ventaja comparativa
que maximiza el producto y maximiza en el tiempo el bienestar. Los aranceles, por supuesto, interfieren con esto. Son elementos distorsionadores. Ahora, claro, desde el finales de la Segunda Guerra Mundial, con la aparición del acuerdo de Bretton Woods y la búsqueda de acuerdos en otros campos, como en el comercio y por supuesto el Fondo Monetario Internacional, en la parte comercial se empezó a desarrollar unas negociaciones en el seno de lo que se conoció como el GATT, la General Agreement on Trade and Tariffs, para ir bajando los aranceles, que repito, son distorsionadores de este impacto sobre el bienestar que tiene el comercio. Y se fueron bajando y bajando a través de sucesivas rondas de negociación. En los años 90, la ronda Uruguay constituye, a partir de esa discusión en el GATT, se constituye la Organización Mundial de Comercio y se arriba a una situación en la cual se incorpora la China, como tú lo señalaste. Se arriba a una situación en la cual los aranceles son bastante bajos. Acá sí, y hay, por supuesto, el concepto de la nación, el trato de nación más favorecida, pues a los países que han dado bajas arancelarias, tú también estás, digamos, obligado a responder con la misma baja Lo arancelaria. está aplicando ya Trump, ¿Cómo? aplicando ya Trump con los países que no reaccionaron fuertemente a sus Claro, aranceles. pero entonces, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto maximiza, repito, el intercambio, maximiza el producto, se ha ido desacelerando un poco el intercambio internacional, pero las medidas de Trump violentan absolutamente eso. Tiene un claro impacto sobre el bienestar, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. ¿Quién va a salir perdiendo? ¿Quién se perjudica más? ¿En qué sectores? ¿En cuánto? No lo sabemos todavía, porque repito, aquí hay muchos elementos a tomar en cuenta. Es dudoso de que los Estados Unidos aumente su recaudación impositiva, porque hay una cosa que los economistas manejamos muy bien, que es la elasticidad precio-la-demanda. ¿Qué pasa si al aumentar un arancel en un 50%, la demanda cae en más del 50%? Se percibe menos, o sea, hay menos impuestos recaudados, ¿no? Entonces, no hay ninguna garantía, como dije anteriormente, que eso va a incentivar las inversiones en la industria manufacturera en Estados Unidos, que de paso es un sector poco absorbedor de mano de obra por razones tecnológicas, capital intensivo, la mayoría de los empleos en Estados Unidos, es más, los empleos más dinámicos, mejor remunerados, están en el sector servicio vinculado precisamente al sector de las tecnologías de información y comunicación, la inteligencia artificial, toda esa serie de avances que se están desarrollando, que además le dan una competitividad enorme a los Estados Unidos en términos de la prestación de servicios a nivel mundial. Entonces, esta idea de que los Estados Unidos está siendo perjudicado, que ha sido perjudicado, que ha sido, le han sacado provecho y que tiene que resarcirse frente al resto del mundo, es una falacia. Los Estados Unidos más bien han ido aumentando, o por lo menos han sabido mantener en ciertos sectores un alto nivel de competitividad y reciben, como señaló un artículo importante, Ricardo Hausmann, importantes ingresos de sus inversiones en otras partes del mundo, basados precisamente en su potencialidad y sus fortalezas tecnológicas vinculadas al sector servicios. Entonces, una cosa es el sector industrial y los bienes que se intentan, ¿cómo se llama?, pechar para que la importación sea menor en Estados Unidos, y otra cosa es la potencialidad que hay en otros sectores de servicios, repito, que más que compensan cualquier pérdida que uno pudiera pensar en el sector, digamos, de los bienes. Lamentablemente el tema es muy complicado y había muchos elementos. En otro momento quizás uno podría pensar en otro tipo de conversación sobre esto. Ok, está pidiendo la palabra Genaro Mosquera. Adelante, Genaro. Profesor Genaro Mosquera, ¿dónde está? Genaro. Ya. Genaro, pon el micrófono. Ahora sí. Ok, adelante, Ok, Genaro, un bienvenido. saludo cordial
Profesor Humberto y a Genaro Mosquera, colega, profesor de la Facultad de Economía, Saludos. vicerrector y rector, bueno, ampliamente Tranquilo, conocido, un gran déjame estadístico. aprovechar el tiempo. Gracias. La verdad es que ustedes han puesto el dedo en el punto y han señalado la estructura de esta problemática geopolítica. Y en ese sentido me gustaría hacer una reflexión, un poco tratando de que ustedes dos, con esa capacidad técnica que tienen, pudieran construir una especie de previsión, de guías, de un poco orientar dentro de ese mundo de incertidumbre los riesgos y las posibilidades de cambio, de que esto no lleve a una confrontación como la que está planteada entre China, Rusia con el mundo occidental. Yo entiendo que se está redefiniendo en los equilibrios de poder mundial, especialmente en el campo de la economía, pero también están definiendo el destino de millones de personas. Esta es una disputa compleja, tecnológica, difusa, y donde no solamente se está jugando desde el punto de vista militar, sino también ideológica. Por ejemplo, el caso de China, que es un país que ha avanzado con determinación hacia el poder mundial, no solamente en la parte financiera, sino ni siquiera tomando en consideración el tamaño de su población, sino la capacidad enorme comercial que ha desarrollado, su capacidad tecnológica y de producción en todos los segmentos de la economía y esta habilidad para producir desde componentes electrónicos hasta armas de última generación, no tiene comparación. Y los Estados Unidos andan buscando un poco regresar a sus esquemas industriales, como bien lo han citado ustedes, pero francamente ese tema nos lleva a otros, donde los ciclos de producción en el occidente están fragmentados, están condicionados por el interés del capital, por los problemas laborales, por las instituciones judiciales que tienen vaivenes coyunturales, dependiendo del tipo de país, si es una dictadura, si es un gobierno autoritario, si es un gobierno democrático, y las instancias de la división de poderes. Esto complejiza muchísimo el tema, pero la confrontación entonces juega en un tablero donde el tema arancelario juega un papel como de peones, pero los juegos de la reina y del rey y de los movimientos de los caballos no se está pensando con claridad y no sé si ustedes lo ven desde ese punto de vista, pero la verdad es que este es un juego muy complejo, pero que dicho tablero tiene que darnos a nosotros algunas oportunidades, especialmente el reflejo en Venezuela, donde estamos atrapados en una medida que golpean de una forma formidable el ingreso y eso lo que está induciendo es un colapso social a corto plazo. Lo dejo hasta allí. Muchas gracias, Genaro. No sé si Douglas o Humberto Sí, tienen lo que ha propuesto Genaro, me parece muy importante también, Aurelio, y pienso que vamos a dar dos intervenciones cortas a ellos dos y a ver si alguien más quiere aportar algo. También está pendiente, seguro Aurelio, que siempre está cargado de muchos misiles de información y razonamiento, pero no sé, debería ser que Douglas y Humberto respondieran un poco a esto. Ya Humberto hizo una larga exposición. Douglas, yo creo que debería decirnos algo. hay una serie de ideas que tengo al respecto. Uno, para un poco puntualizar algo que comentó Aurelio. Estados Unidos es el país que tiene la mayor proporción de consumidores del mundo. Eso es correcto. Sin embargo, tiene una grandísima vulnerabilidad. Ese consumo está basado sobre ahorros construidos en el mercado de capitales. Cada vez que alguien de peso en el gobierno dice algo, anuncia algo, que piensa hacer algo, como es el caso de Trump, los mercados comienzan a registrar alta volatilidad. Existen índices de volatilidad que registran todos estos efectos. Naturalmente, el ahorro individual está fuertemente condicionado a la acumulación de dinero en el mercado bursátil. Por lo tanto, cada vez que bajan las acciones, cae la valoración
de las compañías, cae la valoración de los ahorros, por lo tanto los planes de consumo se difieren y eso afecta drásticamente la marcha de la economía. Cada vez que se anunció el anuncio del despido de empleados federales que para bajar el gasto de funcionamiento, para después tener que recontratarlos, generó una grandísima incertidumbre, una grandísima preocupación que se vio ya reflejada en las estadísticas en cuanto a las expectativas de los consumidores. El índice de expectativas de consumidores que eventualmente sí tendrá efecto en el consumo real de la población. Dicho esto, tenemos también el tema de la consistencia y de la credibilidad y de la confianza con un par de noticias que también son de alto nivel. El ministro de Defensa de Portugal en la OTAN habían evaluado no comprar aviones del proyecto F-35, aviones caza F-35, porque ellos tienen temor a que en esas estructuras incorporen un mecanismo que pudiese invalidar el funcionamiento del avión basado en alguna decisión que pudiera ser por capricho. O sea, esto es sumamente delicado. Estamos hablando de proyectos que cuestan miles de millones de dólares y cuyos costos de desarrollo tienen que ser compartidos a través de redes del conocimiento de proveedores internacionales. No es solamente el 100% producido en Estados Unidos. Por lo tanto, este tipo de decisiones dependen de la credibilidad que puedan generar el gobierno norteamericano en cuanto a la continuidad de esos proyectos y que no varíen de acuerdo a cambios de opinión instantáneos. Por último, y no menos importante, tenemos que China es un grandísimo comprador de títulos de la deuda pública norteamericana. Se estima que son más de 3 trillones de dólares. Una de las posibles respuestas que pudiera tener China es comenzar a vender a gran escala esos títulos. Cuando se venden en el mercado, el precio de esos títulos caen, los rendimientos de esos títulos tienen que subir, por lo tanto, va en contra del deseo expreso de Trump de que bajen las tasas de interés, porque las tasas de interés de política fijadas por la Reserva Federal tienen que ir en consonancia con los rendimientos que se están dando en el mercado bursátil, porque Estados Unidos depende en gran medida de la dinámica del mercado bursátil. Por lo tanto, el mundo financiero también está muy interconectado. Otra variante del problema es que China comience a aceptar pagos en renminbi o en yuanes como una forma de diversificar, algunos países de diversificar el riesgo a la exposición norteamericana o exposición de Trump, no de Estados Unidos, y otros países tratar de amortiguar, porque al fin y al cabo pueden pensar que cuál de los dos es el peor. Si estamos hablando, claro, de que esto ya no es más una economía basada en valores morales y éticos de la democracia, de la libertad, sino que estamos hablando de transacciones, de una relación eminentemente transaccional. Entonces todo el mundo va a sacar su calculadora y va a salir cuál es lo que sale más barato y que me promueve mi propia autonomía. Ya Europa se escaldó con el tema del gas proveniente de Rusia cuando invadió a Ucrania, y ahora Europa está haciendo todo lo posible para minimizar el impacto de cualquier interrupción del suministro de gas ruso. Entonces, esto está cambiando las reglas del juego. La tecnología basada sobre redes del conocimiento, cadenas de suministro que ahora están dislocadas, y el conocimiento que se está viendo afectado porque se está impidiendo la entrada de científicos chinos en universidades norteamericanas por el temor, y quizás justificado a que haya que copien y que empiecen a plagiar o copiar patentes industriales. Todo ese tipo de cosas se está yendo por el caño. Entonces hay una redefinición de reglas de juego y eso va a ser costoso para todos, incluidos los Estados Unidos. Los consumidores norteamericanos van a pagar más porque van a disponer de menos para poder comprar las cosas, y esas cosas que van a comprar serán más costosas, independientemente de cuál es su origen. Entonces esto será una época sumamente agitada, sumamente difícil, y un poco el pistoletazo de partida lo dieron estos anuncios de aranceles, que rompió un poco
las relaciones de confianza que habían, y eso va a generar una especie de desconfianza generalizada, y eso va a ser muy difícil recuperarlo, y se tomará mucho tiempo. La economía requerirá de tiempo para estabilizarse y recuperar un poco, un mínimo, unos cuantos años mínimo. Bueno, ya casi terminamos. La palabra, Aurelio. Yo quiero hacer una pequeña pregunta dentro de mi visión que tengo en estas cosas de economía, a tanto a Douglas como a Humberto. ¿Será posible pensar que el sistema monetario, que cuando nos enseñan el circuito económico es el flujo nominal de la economía, no debe ser tan fuerte como para que determine un mayor conflicto, una mayor crispación y que se renegocien las reglas de juego de manera que el sistema monetario sea más transparente a las tendencias reales y a la búsqueda de bienestar, eh, so pena de caer en una situación conflictiva mucho más costosa e indeseable para todos. Esa es una pregunta que les hago. Le voy a dar la palabra a Aurelio y después intervienen Humberto y tú para cerrar. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Ok. Bueno, adelante, Aurelio. Tienes 2 minutos. Sí, gracias. Bueno, mira, la verdad es que estamos en el medio de un proceso de ajuste en Estados Unidos, ajuste de las cuentas externas, ajuste de las cuentas internas, el déficit presupuestario. La burocracia interna en Estados Unidos se ha transformado así como cuando uno está gordo y tiene grasa y le cuesta mucho salir. No hay nada más difícil que lograr desmontar las burocracias internas. Aquí se tiene el problema, y en todas las partes, en todos los gobiernos, se tiene el problema que las burocracias se transforman en sí mismas en un poder y hacen difícil la ejecución de ciertas políticas. Por el caso de la EPA, con las políticas ambientales, el tema ambiental pues ha estado en la mesa de discusión, y la EPA ha tomado iniciativas que van más allá de sus facultades administrativas a través de emisión de regulaciones. De manera que el proceso interno también en Estados Unidos es muy importante observarlo, de cómo lograr desmontar el gobierno. El problema que en Venezuela tenemos nosotros para divertirnos un buen rato, desmontar el Estado venezolano que tiene agobiado al país. Eso es otro tema, pero aquí pudiese pasar, o está pasando, que el Estado, la dimensión de los gobiernos, no solamente los gobiernos federales, los gobiernos locales, los gobiernos, se ha acrecentado de tal manera de que esas burocracias crecen una rigidez que permiten impiden una buena política fiscal y con una buena coordinación con la política monetaria. Yo quiero apuntar una cosa que me llama a mí la atención, es que en los últimos años aquí en Estados Unidos había un déficit en la cuenta corriente de productos agrícolas. Estados Unidos siempre fue un país siempre excedentario, exportador de alimentos, tradicionalmente, pero estos últimos años, particularmente durante la presidencia de Biden, se nota esa deficiencia. No sé a qué se debe, qué problemas tienen los agricultores porque no están produciendo, si es que la presencia de productos importados los está afectando. El tema que decía Humberto de la, de la competencia. Y me da la impresión de que es muy difícil hacer un pronóstico de lo que está pasando, que hay que ir observando lo que está sucediendo todos los días. Desde luego que Trump metió a Estados Unidos en un problema serio, en lo que yo llamo una tormenta, pero también hay que considerar que el déficit presupuestario, el déficit de balance de pago y el tamaño de la deuda son problemas muy graves a los cuales algún gobierno tenía que atacar. Ese era mi comentario y muchas gracias a ustedes por oírme. Muy bien. Adelante, Humberto. Y Sí, bueno, después, muy rapidito. Mira, bueno, quiero saludar a Genaro, que tengo tiempo que no converso con él. Él dijo algo que por supuesto es muy importante, que es que esto no es solamente un problema comercial, sino que está vinculado con un reacomodo a nivel internacional que
toca aspectos militares, de seguridad, políticos, por supuesto. Y desde luego eso tiene que ser así, o eso obviamente es así. Y lo que sí se está viendo, lo que mucha gente critica, pues, es que había antes una especie de reglas de juego, de entendimiento internacional, sobre todo entre los países noratlánticos, la Unión Europea con los Estados Unidos, por supuesto Canadá, incluyendo también desde luego está, el Reino Unido, que ya no está en la Unión Europea, en el cual, digamos, había una coincidencia de puntos de vista sobre cómo abordar los problemas, los desafíos que presenta, por ejemplo, la invasión rusa a Ucrania. Eso obviamente genera es una amenaza en términos de la seguridad europea. Y había entonces a través de la OTAN, a través de consensos sobre cómo actuar en el seno de esa organización, una respuesta unificada. Y en términos de comercio, desde luego, si se trata de socios, digamos, confiables. Me quitaste me mutaste de nuevo, me quitaste el sonido. ¿Se oye? ¿Me oyen? Es un, Sí, sí, es un plan Se secreto oye que tengo, perfecto. un plan secreto que tengo, Okay. Humberto. Bueno, entonces, no, es que vi que me habías cortado. Estoy tratando de ver si alguien más quiere hablar antes de cerrar. No, entonces muy rapidito. Entonces, lo que ha ocurrido es que ese estado de cosas, pues ese entendimiento que beneficiaba, porque en todos estos el juego era no un juego suma cero, sino un juego suma positivo, de ganar, ganar. Si a través del comercio gana uno porque también está ganando el otro, pues si no, no entras a comerciar, no entras en la falacia, pues para mí es una clara falacia de que Estados Unidos estaba siendo aprovechado y perjudicado por el intercambio internacional. No es cierto. Entonces, tú has tenido una abrupta interrupción de esas reglas de juego mediante una imposición muy unilateral y muy a capricho. Porque, repito, hay estas medidas de Trump de subir los aranceles, volverlo a bajar, volverlo a subir, amenazar aquí, amenazar allá, se reúne con Zelensky, lo regaña y después se reúne con Putin. En fin, hay una especie de trastorno de las relaciones internacionales y sin ninguna garantía de que eso obedezca a una política. Ahí sí, la versión que yo les estaba tratando de explicar del el presidente de la Comisión de Asesores Económicos, que es Stephen Miller, que supuestamente tiene un modelo que entonces intenta argumentar de que hay que debilitar el dólar para reacomodar o redefinir las relaciones comerciales de Estados Unidos y a su vez lograr una especie de recomposición interna de la producción, favoreciendo la industria. Entonces, repito, lo que ha habido es una interrupción de esas reglas de juego sobre las cuales funcionaba el mundo. Por supuesto, esas cosas hay que actualizarlas permanentemente, pero mejor es hacerlo entre amigos, con acuerdos consensuados, compartidos, en los cuales cada quien jala en la misma dirección, que provoca una guerra, que provoca unas distorsiones y unos conflictos entre Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. Eso no tiene ningún sentido. La Unión Europea y Estados Unidos no tiene ningún sentido. Pone en peligro, repito, el esfuerzo común en Ucrania. Entonces, las cosas hay que actualizarlas permanentemente, desde luego. El mundo avanza, las tecnologías también ofrecen oportunidades, las cosas van cambiando, las condiciones, pero repito, esto es una situación que se supone que Estados Unidos, como el líder del mundo occidental, debería haber promovido buscando consensos. Y sí hay que restablecer ciertos equilibrios y repartir mejor los costos, se hacen, pero negociando en términos positivos y no no la imposición de la fuerza. quisiera terminar con Para una, cerrar. sí, para cerrar.
hay un tema que es el déficit presupuestario americano, que es equivalente al 6% del PIB, que claramente está haciendo sonar todas las alarmas. Pero de todas las fórmulas posibles para bajar ese déficit, una parte sustancial es a través de la reducción del gasto militar, que es uno de los gastos discrecionales que tiene en su mano para poderlo hacer. Irónicamente, y en forma contradictoria, el dólar históricamente siempre se ha mantenido fuerte gracias a la visión que se tiene como un activo de refugio, que en los momentos de altísimo peligro, de altísima tensión geopolítica, las inversiones se van hacia el dólar. Por lo tanto, aquí hay una serie de objetivos que son incompatibles entre sí propiamente. ¿Quieren un dólar débil o un dólar fuerte? Para tener un dólar débil es necesario que se haga más competitivo y generar una baja en el mercado. Por otra parte, queremos reducir los gastos, el gasto público en medios de una tensión geopolítica para comandar la paz. O sea, la paz viene en cierta forma a ir en contra de un dólar, de un dólar fuerte, porque el dólar por el pánico tiene una prima de riesgo geopolítico que lo favorece. Si nos atuviéramos estrictamente a las cifras presupuestarias, al déficit, Estados Unidos debería ser tratado exactamente como un país deudor cualquiera, donde el Fondo Monetario tiene que mandar una misión y recomendar una serie de acciones de recomposición del gasto público. Entonces, hay una serie de objetivos que no están alineados, no son consistentes. Hay un gabinete económico que no se pone de acuerdo. Hay una cierta sensación de caos en las declaraciones, tanto del presidente como de sus asesores. El ministro de Hacienda norteamericano, Bessent, dice una serie de cosas y entonces quieren un dólar fuerte, que las tarifas tienen que ser aplicadas, y entonces ¿por qué las están retrasando en 90 días si tienen que ser aplicadas? Entonces hay una sensación de caos, que no se ponen de acuerdo entre ellos, y el dólar casualmente se fortalece ante el caos, no ante la paz mundial. Entonces tenemos una sensación de que aquí hay algo que falta, hay mucha más información que tiene que ser procesada, para decirlo de una manera muy delicada. Es todo. Gracias. Muchas gracias, Douglas. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias, Genaro. Muchas gracias, Aurelio. Muchas gracias a todos los participantes. Veo muchos amigos de esta época de Benamérica y del SET, como Héctor Bracho, Francisco García, Leida, etcétera, Luis Hernández, nuestro jefe José Antonio Lara, que extrañamente está allí muy, muy callado, pero que tiene unos buenos programas siempre en el canal, todos los días. Recomiendo que visiten más nuestro canal y vamos a procesar esto para un nuevo encuentro. Quién sabe si podemos conseguir que nos dé una charla Ricardo Hausmann, que ha hecho muchas intervenciones públicas sobre el problema y tiene puntos muy interesantes. Muchas gracias a todos. Feliz tarde y feliz Pascua de Semana Santa. Bueno, igualmente, gracias, Manolo. Hasta luego, Humberto. Muchas gracias. Gracias, gracias. Buenas tardes a Gracias a todos. todos.